a partir con la clasificación de las obligaciones en atención al vínculo de las mismas. Y esta clasificación de las obligaciones, según el vínculo, podemos distinguirlas en cuatro grandes grupos. En cuatro grandes grupos. Primero, en atención a la fuente de la obligación, las obligaciones pueden ser contractuales o extracontractuales. Segundo grupo en el que lo podemos clasificar es en atención a si da o no acción para exigir su cumplimiento. Las obligaciones pueden ser civiles o pueden ser naturales. Las naturales al mismo tiempo se subdistinguen en obligaciones principales, en obligaciones nulas y otras obligaciones naturales civilmente degeneradas. Las Otra clasificación, criterio de clasificación que está presente en esta clasificación de las obligaciones según el vínculo es en atención a si subsisten o no por sí mismas. Y en atención a si subsisten o no por sí mismas, estas obligaciones pueden ser principales o accesorias. Y otro grupo en el que consideramos dentro de la clasificación de las obligaciones según el vínculo son aquellas en atención a cómo al momento en que produce su efecto. Y en atención al momento en que produce su efecto, las obligaciones pueden ser pura y simple o sujetas a modalidad. Las obligaciones sujetas a modalidad son las que conocemos como las obligaciones sujetas a plazo, sujetas a condición y sujetas a modo. Bien, vamos con la primera clasificación, atendiendo a la fuente de la obligación. Atendiendo a la fuente de la obligación, las obligaciones pueden ser contractuales o extracontractuales. Y bueno, las obligaciones contractuales son aquellas que, como su nombre indica, tienen su origen en un acuerdo de voluntades, como un contrato o una convención. Dependiendo del tipo de contrato, se analiza qué obligaciones son. Por otro lado, tenemos las obligaciones extracontractuales, que son aquellas que tienen su origen fuera de un acuerdo de voluntades, como puede ser un cuasi contrato o un delito o cuasi delito civil. Como ustedes pueden pillar en los títulos 34 y 35 del libro cuarto del Código Civil. Entonces, en atención a la fuente de las obligaciones, tenemos obligaciones contractuales y extracontractuales. Las contractuales son las que tienen su origen en un acuerdo de voluntades, como un contrato y convención, y dependiendo del contrato se ve qué obligaciones son. Y obligaciones extracontractuales, que son aquellas que tienen su origen fuera de un acuerdo de voluntades, como un cuasi contrato o un cuasi delito o delito civil. Bien, vamos a hablar ahora de las obligaciones, en atención, la clasificación de las obligaciones en atención al vínculo, en cuanto a su eficacia o en cuanto a si da acción o no para exigir su cumplimiento. Y en cuanto a su eficacia, o si dan acción o no para exigir su cumplimiento, las obligaciones pueden ser naturales o civiles. Las obligaciones naturales están reguladas de los artículos 1470, 1471 y 1472 del Código Civil. El artículo 1470 del Código Civil define a las obligaciones naturales como las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que, una vez cumplidas, autorizan para retener lo que sea dado o pagado en razón de ellas. Y las obligaciones civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Bueno, el 1470 define las obligaciones naturales como las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que sea dado o pagado en razón de ellas. Y por otro lado, las obligaciones civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Bien, precisemos entonces.
El Código Civil chileno es uno de los pocos que ha regulado y regula las obligaciones naturales. El Código Civil francés, español, italiano y alemán las mencionan, pero no le dan un tratamiento sistemático como sí lo hace el Código Civil chileno. Las obligaciones naturales no dan derecho para exigir su cumplimiento, pero una vez cumplidas, autorizan para retener lo que se ha pagado en virtud de estas. Por otro lado, las obligaciones naturales dan derecho para exigir su cumplimiento. Vamos a precisar ahora sobre las clases de obligaciones naturales. Las clases de obligaciones naturales son las siguientes. Eh, Vendrían siendo las contraídas por personas que aún teniendo suficiente juicio y discernimiento, son incapaces de obligarse conforme a ley, como por ejemplo los menores adultos. Clases de obligaciones naturales entonces son las contraídas por personas que aún teniendo suficiente juicio y discernimiento, son incapaces de obligarse conforme a ley, como los menores adultos. Claro, otras clases de obligaciones naturales son las obligaciones civiles extintas por prescripción, obligaciones civiles extinguidas por prescripción. Otra clase de obligaciones naturales son las que vienen de actos a los que les falta la solemnidad exigida por ley para que produzca efectos civiles, las que vienen de actos a los que les falta la solemnidad exigida por ley para que produzca efectos civiles, y otras son las que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas. Para que no se pueda pedir la restitución, es necesario que el pago se haga por una persona que tenía la libre administración de los bienes, por ejemplo. Bueno, entonces la clases de obligaciones naturales que tenemos son las contraídas por personas que, aún teniendo suficiente juicio y discernimiento, son incapaces de obligarse conforme a ley, como los menores adultos. Otras clases de obligaciones naturales son las obligaciones civiles extinguidas por prescripción. También las que vienen de actos a los que les falta la solemnidad exigida por ley para que produzca efectos civiles, las que vienen de actos a los que les falta la solemnidad exigida por ley para que produzca efectos civiles, y las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Hemos de precisar que existe una discusión doctrinaria en torno a si acaso el artículo 1470, que describe las obligaciones civiles y naturales, es taxativo o no. Entonces, ¿qué dice acá la doctrina? El profesor René Abeliuk señala que hay obligaciones naturales en todos los casos donde se prohíbe la repetición. Por ejemplo, en la multa de los esponsales, que está señalada en el libro primero del Código Civil, o en el pago por juegos de apuestas. Ahora, el mismo profesor Abeliuk precisa de que estas no necesariamente son auténticas obligaciones naturales. Y hay otro sector de la doctrina, a la cabeza con el profesor Peña y Lillo, que señala o reconoce más o menos los mismos casos. Bueno, respecto al derecho comparado, señalar que otros códigos le dan a las obligaciones naturales una reglamentación más casuística. El código chileno las sistematiza. Las obligaciones naturales en Roma, bueno, se referían a estas como naturaliter obligari, que eran deudas contraídas con el esclavo de igual condición con otros libres. Deudas contraídas por el esclavo con otros de igual condición o con otros individuos libres. Pero era algo más casuístico, ojo con eso. Las obligaciones naturales en Roma se referían a las deudas que contraía el esclavo con otros esclavos de igual condición o incluso con individuos libres, pero esto era más casuístico que sistematizado. Otro ejemplo de obligaciones naturales en Roma es en las filiaciones, en las relaciones de familia, donde se refería más bien a las obligaciones que adquiere el alieni iuris, que es el sujeto a la patria potestad del pater familias. Las 7 partidas
sistematizaron la obligación natural. Y bueno, las 7 partidas también son fuente directa de nuestro Código Civil. Aquí Bello, para el profesor Moisset, invoca el derecho natural. El Código Civil chileno también al mismo tiempo ha influenciado a los códigos de Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador y El Salvador. Somos poderosos, chicos. Bien, en torno a la evolución del derecho continental europeo, hay una discusión larguísima, pero el profesor Potier ha señalado que la obligación natural es un deber moral que entra en la vida civil. Vamos a hablar ahora de las características de las obligaciones naturales. Características de las obligaciones naturales. Bueno, las obligaciones naturales no dan derecho a exigir su cumplimiento, permiten retener el pago que voluntariamente efectuó el deudor. Pese a que no dan derecho a exigir su cumplimiento, permiten retener el pago que voluntariamente efectuó el deudor. Y las obligaciones naturales, bueno, tienen un origen en el derecho romano, que es el derecho a retener lo pagado, a pesar de no poderse exigir su cumplimiento. En Roma, básicamente se concebía esta obligación natural en relación al derecho a retener lo pagado, a pesar de no poder exigirse su respectivo cumplimiento. Bien, las obligaciones naturales tienen una distinción doctrinaria. Las obligaciones naturales tienen una distinción doctrinaria que se basa en una construcción doctrinaria, valga la redundancia, pero que se distinguen en obligaciones naturales que antes eran obligaciones civiles y se les conoce como las obligaciones civiles degeneradas, las obligaciones Carol Dance, como le dirían algunos por ahí. Y tenemos las obligaciones naturales, que son las obligaciones nulas o rescindibles. Las obligaciones civiles degeneradas acá, la doctrina señala que son las que están señaladas en el artículo 1470, número 2, que son las obligaciones civiles extinguidas por prescripción. Las obligaciones civiles extinguidas por prescripción son obligaciones civiles degeneradas y por lo tanto obligaciones naturales. Hay otros que incluyen las que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas. Entonces, la subdistinción que hay dentro de las obligaciones naturales son las obligaciones civiles degeneradas y las obligaciones nulas o rescindibles. Dentro de las obligaciones civiles degeneradas tenemos la del 1470, numeral 2 y numeral 4, que son las obligaciones civiles extinguidas por prescripción y las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Las obligaciones civiles extinguidas por prescripción y las que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas. Mientras que dentro de la otra subdistinción que se hace dentro de las obligaciones naturales son las obligaciones nulas o rescindibles. Nulas o rescindibles que vienen a estar señaladas en el artículo 1470, pero numerales 1 y 3. En este caso, las obligaciones naturales nulas o rescindibles vendrían siendo las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos, y las que no han sido y las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como pagar un legado, impuesto por un testamento que no fue otorgado en la forma de vida, etc. Entonces, las obligaciones nulas o rescindibles vendrían siendo las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos, y las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles. Esa es la subdistinción que se hace dentro de las obligaciones naturales. La doctrina mayoritaria, volviendo con la discusión doctrinaria en torno a si el artículo 1470 es taxativo o no, la doctrina mayoritaria señala que el artículo 1470 no es taxativo, que el artículo 1470 no es taxativo. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son los otros casos que producen los mismos efectos que las obligaciones naturales?
Bueno, la multa de los esponsales, que está en el artículo 98 del Código Civil, el pago derivado de un acto o contrato celebrado con un objeto o causa ilícita a sabiendas. Pero bueno, la regla general, la doctrina mayoritaria en Chile señala de que el 1470 podría no ser taxativo, aunque esto ustedes pueden eh, revisarlo. Aunque, ojo, la doctrina está dividida, ya que hay autores que señalan que el 1470 es taxativo, mientras que otros que no. Los argumentos a favor de que el 1470 es taxativo son que primero, tomando en cuenta que las obligaciones naturales son una excepción, solo pueden ser obligadas, o sea, solo pueden ser señaladas como tales las que están señaladas en el artículo 1470 y nada más. Y el mismo artículo 1470, en su inciso final, señala que dice 4 clases de obligaciones, por lo que se entiende que se está refiriendo a los 4 numerales del artículo 1470. Por lo tanto, y también señalar que el artículo 2296 se refiere al pago de lo no debido, y en dicho artículo, al referirse a obligaciones naturales, se dirige al artículo 1470. Así que sigue siendo un artículo taxativo. Ahora, quienes dicen que el artículo 1470 no es taxativo, señalan que a lo largo de la legislación chilena hay más casos de obligaciones naturales que podrían considerarse como tales, como el de la multa de los esponsales, el contrato de juegos y apuestas, solo por mencionar algunos. Ahora, claro, sin perjuicio de que el argumento puede ser válido, la jurisprudencia señala en general de que el artículo 1470 es taxativo. La jurisprudencia mayoritaria dice que es más bien taxativo. Así es, Seba. Llegaste un poquito tarde, pero ya lo habíamos hablado. Las obligaciones civiles degeneradas, las Carol Dance, por decirlo, las obligaciones Carol Dance. Ya nada encontré ese sujeto, pero me dio risa, así no se van a acordar, son las que están señaladas en el artículo 1470, numerales 2 y 4, y las que son nulas o rescindibles son las del numeral 1 y 3 del mismo artículo 1470. Bien, vamos a continuar con cuáles son los efectos de las obligaciones naturales. Bueno, primero, no permiten exigir su cumplimiento. No se permite exigir su cumplimiento. Eh, Permite al acreedor retener lo pagado, pero para eso el pago debe haberse hecho de manera voluntaria y el que paga también debe tener la libre administración de sus bienes. Ojo, eh, estas obligaciones naturales son susceptibles de caución, pero la caución debe provenir de un tercero. Ojo con eso. No se ven afectadas por el principio de cosa juzgada, las obligaciones naturales. Bueno, don Mati, bienvenido. Y se pueden extinguir por los modos de extinguir las obligaciones. Se exceptúan, claro, la prescripción y la compensación legal, evidentemente. Tengo aquí un compañero de 1000 batallas, acá Mati presenciando. ¿Qué tal? Compañero de carrera, preparando su examen de grado al igual que yo. Bien, entonces los efectos de las obligaciones naturales es que cumplidas autorizan a retener lo pagado, siempre que el que pague tenga la administración de sus bienes, pueden ser novadas incluso, ojo con eso, y no pueden compensarse legalmente. ¿Por qué? Porque la compensación exige que las obligaciones sean actualmente exigibles, cosa que no se da con la obligación natural, sin perjuicio que las partes, de común acuerdo, celebren una compensación convencional. Ahora, pueden ser caucionadas, pero por un tercero. Bien, otros efectos que también podemos considerar de las obligaciones naturales son unos que está precisado en el artículo 1471 del Código Civil, que señala que una puede, por sentencia judicial, que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado, no extingue la obligación. La sentencia judicial que rechaza la acción contra el naturalmente obligado no extingue la obligación. Y hay un caso especial en el contrato de fianza, que es un contrato de garantía, que ustedes lo van a estudiar a propósito de contratos parte especial. En la fianza, el fiador no goza del beneficio de excusión
ni tampoco del beneficio de reembolso tratándose de obligaciones naturales. Ojo con eso. ¿No genera cosa juzgada la obligación natural? Bueno, yo lo tengo de otra forma, claro, que no son afectadas por la cosa juzgada. Pero bueno, ciertamente. Está bien, está bien. Ya, eso respecto a las obligaciones civiles y naturales. También otras, en atención a, también dentro de las obligaciones en cuanto al vínculo que genera, señalar que hay otra clasificación en cuanto a su autonomía o si subsiste o no por sí misma. En cuanto a su autonomía, a si subsiste o no por sí misma. Y estas pueden ser principales o accesorias. La clasificación esta no aparece en el Código Civil, pero, sí implícitamente en algunos artículos, como por ejemplo el 1535 y siguiente, 2335 y siguiente, 2384 y siguiente, y el artículo 1442, que pueden revisarlo desde luego. La obligación principal es aquella obligación que puede subsistir por sí sola y no existe necesidad de otra obligación. Ojo con eso. La obligación principal es una obligación que puede subsistir por sí sola y no existe necesidad de que haya otra obligación. Ahora, la la obligación accesoria no tiene una existencia propia, ya que están subordinadas a la existencia de una obligación principal. Por ejemplo, las cauciones. Y aquí relacionen ustedes con los contratos de garantía, la fianza, la hipoteca y la prenda y la cláusula penal. Estos son buenos ejemplos de obligaciones accesorias. Y las obligaciones accesorias se rigen por el aforismo de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta clasificación? Bueno, para estos efectos, la importancia de distinguir entre una obligación principal y una obligación accesoria es la validez de la obligación accesoria que está subordinada a la validez de la obligación principal. Y también de que la extinción de la obligación principal extingue la obligación accesoria. Usted es un capo, don Mati. Usted es un capo. Bueno, continuando, ya nos quedaría referirnos a una otra clasificación de las obligaciones según el vínculo, que es un poquito más larga y más pajosa, por así decirlo, que es la clasificación en atención al momento en que la obligación produce sus efectos. Y en atención al momento en que la obligación produce sus efectos dentro de esto, de las obligaciones en cuanto al vínculo que genera, tenemos las obligaciones puras y simples o simples y las obligaciones sujetas a modalidad. Aquí les voy a pedir un poquito de paciencia porque son las más extensas y desde luego su estudio puede verse un poquito complejizado. Bien, vamos a revisar entonces en atención al momento que la obligación genera su respectivo efecto. Estas pueden ser obligaciones simples o sujetas a modalidad. Las obligaciones simples no tienen una definición legal, pero son aquellas que producen efectos normales propios de toda obligación. Las obligaciones simples son aquellas que producen efectos normales propios, los efectos normales propios de toda obligación. Mientras que las obligaciones sujetas a modalidad son aquellas que tienen un particular contenido que altera los efectos normales de toda obligación. Las obligaciones sujetas a modalidad son aquellas que tienen un particular contenido que altera los efectos normales de toda obligación. El efecto normal al que hace la referencia a ambas definiciones doctrinarias es que la obligación genere sus efectos en el momento en que fue generada. Ese es el efecto normal. Entonces las obligaciones simples son aquellas que producen sus efectos normales propios o normales propios de toda obligación, y las sujetas a modalidad son aquellas que tienen un particular contenido que alteran los efectos normales de toda obligación. Y el efecto normal
es que genere la obligación sus efectos en el momento en que se genera. Bien, la regla general es que las obligaciones sean puras y simples, es decir, que generen sus efectos al momento en que la obligación nace. Por excepción, entonces, las obligaciones están sujetas a modalidad. Y las modalidades a las que están sujetas las obligaciones son el plazo, la condición y el modo. Plazo, condición y modo. El plazo, entiéndalo usted doctrinariamente como un hecho futuro y cierto, que en algún momento se va a cumplir, y la condición como un hecho futuro e incierto, que no sabemos si se va a cumplir. Bien, pero partamos definiendo estas modalidades. El plazo está definido en el artículo 1494 del Código Civil. Y este artículo, el 1494, define el plazo como la época que se fija para el cumplimiento de una obligación. El plazo para el Código Civil es la época en que se fija para el cumplimiento de una obligación. Es la fecha que se fija para el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, esta definición no es muy aceptada por la doctrina porque no contiene los elementos del plazo. Además, la definición legal solo se limita a aplicar el plazo al cumplimiento de las obligaciones, lo cual no es exclusivo, porque un plazo también puede generar y extinguir derechos. Ojo con eso. Por ejemplo, una persona les dice que les va a pagar el día 1 de mayo, pero llegado el 1 de mayo, pero, ojo, señalar que la llegada del 1 de mayo es un plazo que es 100% seguro y ese hecho se va a cumplir y en algún momento del año será 1 de mayo. Por lo tanto, es un hecho futuro y cierto, ciertamente va a llegar un día. Respecto a la condición, entiéndala como un hecho futuro e incierto. Hecho futuro e incierto. Por ejemplo, si el martes llueve, vamos a hacer sopaipilla. No es 100% seguro que el martes va a llover, pero bueno, espero que se entienda la idea. Respecto al modo, respecto al modo, es un gravamen impuesto al beneficio de una liberalidad. El modo es un gravamen impuesto al beneficiario de una liberalidad. Por ejemplo, a ustedes les van a dar 1.000.000 de pesos, pero el 10% tienen que donarlo a una fundación. Ese es el gravamen impuesto al beneficiario de una liberalidad. De estas tres modalidades, las más importantes son el plazo y la condición, debido a que son estas las que realmente afectan el momento en que se producen los efectos de una obligación. Las obligaciones modales no ven afectado tanto el momento en que se genera su efecto, pero bueno, quédense con que las más importantes para el estudio de examen de grado son el plazo y la condición. Bien, vamos a referirnos ahora a las obligaciones sujetas a modalidad y en este caso las que están sujetas al plazo. El plazo está tratado tanto en el libro tercero, a propósito de las asignaciones testamentarias, como en el libro cuarto, respecto a las obligaciones a plazo. El tratamiento que se da al plazo en ambos libros le ha permitido que la doctrina genere lo que se conoce como la teoría del plazo o la teoría general del plazo. Bueno, respecto a la teoría del plazo, esta se asocia, creo que con el artículo 43 del Código Civil, que podrían revisarlo para estar seguros. Bueno, las características del plazo son las siguientes. Las características del plazo son las siguientes. Y estas son, primero, es un hecho futuro. Segundo, es un hecho cierto. Generalmente es una modalidad. Puede estar en dos estados, pendiente o cumplido, y genera dos efectos, que es extinguir un derecho y hacer depender el ejercicio de un derecho. Entonces, las características del plazo son que es un hecho futuro, ya que se trata de algo que sucederá hacia el futuro, no hacia el pasado ni hacia el presente. Es un hecho cierto, ya que ese futuro está comprobado 100% que ocurrirá, no cabe ninguna duda, a menos que alguien retroceda al tiempo y todo, pero no, es 100% seguro que va a llegar.
por eso es un hecho cierto. Generalmente es una modalidad del plazo, porque, es decir, generalmente son elementos accidentales. Sin embargo, hay situaciones donde el plazo puede ser un elemento de la naturaleza o de la esencia, como por ejemplo el contrato de promesa. Y el plazo puede estar también en dos estados, pendiente o cumplido. El plazo estará pendiente cuando el hecho todavía no ha sucedido, pero sucederá en algún momento, mientras que el plazo estará cumplido cuando el hecho ya aconteció. Entonces, el plazo puede estar en dos estados. Puede estar pendiente cuando el hecho todavía no ha sucedido, pero sucederá en algún momento, o puede estar cumplido cuando el hecho ya aconteció. Y el mismo plazo genera dos efectos. ¿Cuáles son estos dos efectos que genera? Primero, extingue un derecho, y el segundo, IO puede hacer depender el ejercicio de un derecho. Los elementos del plazo son los siguientes, amigos míos. Los elementos del plazo son los siguientes. ¿Qué son? El hecho futuro, la certidumbre y el ejercicio o extinción de un derecho. Los elementos del plazo son el hecho futuro, la certidumbre y el ejercicio o extinción de un derecho. Estos son los elementos del plazo. Hecho futuro, certidumbre y ejercicio o extinción de un derecho. Vamos ahora a hablar de la clasificación del plazo, porque así es, el plazo se clasifica. Y podemos clasificar el plazo en atención a 5 criterios que son bastante importantes, y es en atención a la forma que adopta el plazo, a la fuente del plazo, a cómo se extingue un derecho, al momento en que va a ocurrir y los efectos que genera el plazo. Y esta clasificación, bueno, estas clasificaciones son las siguientes. Vale. Bien, en atención a la forma que adopta el plazo puede ser expreso o puede ser tácito. El plazo expreso es aquel que se pactó en términos formales y explícitos. El plazo expreso es aquel que se pactó en términos formales y expresos. Gracias, amigo, por darle apoyo al live, por el tap tap a la pantalla. Entonces, el plazo expreso es aquel que se pactó en términos formales y explícitos. El plazo tácito es aquel que se deduce de ciertas circunstancias. El plazo tácito es aquel que se deduce de ciertas circunstancias. En estos casos de plazo tácito, se entiende que la entrega debe ocurrir antes de que llegue una época en virtud de la cual nace una obligación. Por ejemplo, para el 18 de septiembre se compran banderas para decorar una fonda y tanto el vendedor como el comprador no fijan un plazo para la entrega, pero se entiende que tienen que entregársela antes de que llegue esta jornada de 18, po. No se las van a entregar el 17A del día antes, po. ¿Se fijan? Ese es el mejor ejemplo de un plazo tácito. Y un plazo expreso, un plazo expreso es aquel que se pacta en términos formales y expresos. Por ya, te doy de aquí hasta el martes 30 de julio para que me pagues algo. No sé si el 30 de julio cae martes, por un ejemplo nomás. Pero eso es un ejemplo de plazo expreso. Y un plazo tácito es aquel que se deduce de ciertas circunstancias. En estos casos se entiende que la entrega debe ocurrir antes de que llegue una época en virtud de la cual nace la obligación. Antes de que llegue Navidad o antes que llegue el 18 tienen que estar esas banderas y estos viejitos pascueros, por ejemplo. Bueno, en atención a la fuente del plazo, podemos distinguir plazo voluntario, plazo legal y plazo judicial. En atención a la fuente del plazo, a la fuente del plazo, este puede ser voluntario, legal o judicial. El plazo es voluntario cuando tiene su origen en una declaración de voluntad. El plazo es voluntario cuando tiene su origen en una declaración de voluntad. El plazo es legal cuando tiene su origen en la ley, obvio. Por ejemplo, los que ven en materia procesal y procesal penal. Y el plazo judicial es aquel que ha sido señalado por un juez
de forma autónoma sin que tenga relación necesariamente con un plazo legal. Por ejemplo, el plazo para el pago de prestaciones mutuas, por ejemplo. Bien, en atención a cómo se extingue un derecho, hay que distinguir si el plazo es fatal o si es no fatal. Hola Lasconi, ¿qué tal? Muchas gracias por estar presente en el live y apoyarlo. Bien, en atención a cómo se extingue un plazo, este puede ser fatal o no fatal. El plazo fatal es aquel en que el derecho se extingue por la sola llegada del plazo. El plazo fatal es aquel en que el derecho se extingue por la sola llegada del plazo. No necesita de una declaración de que se extinguió el derecho. Un ejemplo es la prescripción extintiva. Es el mejor ejemplo de plazo fatal, prescripción extintiva. Y el plazo no fatal es aquel en que el derecho no se extingue por la llegada del plazo porque existe la posibilidad de prorrogarlo. El plazo no fatal es aquel en que el derecho no se extingue por la llegada del plazo porque existe la posibilidad de prorrogarlo, de prorrogar dicho plazo. Si gustan, pueden dejarme un ejemplo de plazo no fatal, que el derecho no se extingue por la llegada del plazo porque existe la posibilidad de prorrogarlo. Por favor, déjenme un ejemplo. Ahora, en atención al momento en que va a ocurrir, en atención al momento en que va a ocurrir, el plazo puede estar determinado o estar indeterminado. En atención al momento que va a ocurrir, el plazo puede ser determinado o indeterminado. El plazo determinado el plazo determinado es aquel en virtud del cual se sabe con exactitud cuándo va a ocurrir. Plazo determinado se sabe con exactitud cuándo va a ocurrir. Por ejemplo, el 30 de julio. Y el plazo indeterminado es aquel en el cual no se sabe con exactitud cuándo va a ocurrir. Plazo indeterminado es aquel en el cual no se sabe con exactitud cuándo va a ocurrir. Un ejemplo sería el caso del usufructo, cuando se estipula que éste durará hasta que se produzca la muerte de un sujeto. U otro ejemplo de plazo indeterminado es el de aquellas personas que van a dar su examen de grado. Es indeterminado, hay un plazo indeterminado, porque no sabemos con exactitud cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir. Y el plazo determinado es aquel en que se sabe con exactitud cuándo va a ocurrir. A ustedes le fijaron el examen de grado para finales de agosto, por ejemplo. Bien, en atención, el último criterio de clasificación del plazo es en atención a los efectos que genera el plazo. Y en atención a los efectos que genera el plazo puede ser suspensivo o puede ser extintivo. En atención a los efectos que genera el plazo, este puede ser suspensivo o extintivo. El plazo suspensivo. El plazo suspensivo es aquel hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio de un derecho. Por tanto, el acreedor solo podrá exigir el plazo una vez que dicho plazo llegue. Por ejemplo, una persona les dice que les va a pagar una deuda el 30 de julio y por lo tanto el acreedor no puede exigirle la obligación hasta que efectivamente llegue ese día. Entonces el plazo suspensivo es aquel hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio de un derecho. Por tanto, el acreedor solo podrá exigir el plazo una vez que dicho plazo llegue. Hecho futuro y cierto es el plazo suspensivo del cual depende el ejercicio de un derecho y por tanto el acreedor solo podrá exigir el plazo una vez que éste llegue. Y el plazo extintivo es aquel hecho futuro y cierto del cual depende la extinción de un derecho. El plazo extintivo es aquel hecho futuro y cierto del cual depende la extinción de un derecho. Un ejemplo sería, la promoción gratuita que les dan en Spotify o en Netflix, donde pasado este mes, la promoción se extingue y ustedes vuelven a ver video reseñas en YouTube. Es muy importante señalar que la muerte siempre es un plazo y nunca una condición.
porque el ser humano, por el simple hecho de estar vivo, se sabe que va a morir. O sea, que la muerte es un hecho futuro y cierto. Hecho futuro y cierto. Esta certeza no ocurre en el caso del nacimiento. Esta certeza no ocurre en el caso del nacimiento. ¿Por qué? Porque el nacimiento no es un plazo, sino una condición. ¿Por qué es una condición? Debido a que no existe la certeza de que el nacimiento ocurrirá al 100%. Por la simple cualidad de que un hecho tenga un mínimo de posibilidad de que no ocurra, degenera entonces este hecho en condición. Entonces guarden esto. La muerte es un plazo y el nacimiento es una condición porque existe la posibilidad pequeña de que no acontezca. Respecto a la caducidad del plazo, la caducidad del plazo es el vencimiento anticipado del plazo. Esto se puede producir mediante ciertos fenómenos que hacen que el plazo se extinga antes de tiempo. La caducidad del plazo es el vencimiento anticipado del plazo. Y esta se puede producir mediante ciertos fenómenos que hacen que el plazo quede extinguido antes de su vencimiento. Así es, estamos haciendo un uso correcto de estas plataformas, no solo consumo de contenido. Que por lo demás TikTok es una aplicación súper adictiva. Nuestros amigos orientales que son dueños de esta compañía saben muy bien cómo agarrar a la gente a sus pantallas. Bien, vamos a pasar ahora con las obligaciones sujetas a condición. Y con esto terminaríamos la clasificación de las obligaciones en cuanto al vínculo que generan. Bien, vamos con las obligaciones sujetas a condición. La condición no tiene una definición legal, no la tiene, pero se puede definir como un hecho futuro e incierto. Es un hecho futuro e incierto de cual depende el nacimiento de un derecho. Entonces, la condición es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho. Y esta también está tratada tanto en el libro tercero como en el libro cuarto del Código Civil. Las características de la condición son las siguientes. Es un hecho futuro, claro está, pero a diferencia del plazo, es un hecho incierto, porque hay duda respecto a si ocurrirá o no. Generalmente, la condición es una modalidad. Aunque hay casos en que la condición es un elemento de la naturaleza o de la esencia, sea ya el contrato de promesa o la condición resolutoria tácita. La condición puede estar en tres estados. Puede estar en el estado de pendiente, cumplido o fallido. Una condición fallida implica que la condición no ha ocurrido y no podrá ocurrir. Ya no ocurrirá. Entonces la condición puede estar en estado pendiente, cumplido o fallido. Y si está fallida, implica que la condición no podrá ocurrir. Y, por otro lado, la condición está asociada a dos efectos. ¿Cuáles son estos dos efectos? El primero es que nazca un derecho, que nazca eventualmente un derecho, y el segundo efecto, que extinga un derecho. Estos son los dos efectos asociados a la condición, o que nazca o que se extinga un derecho. Gracias, Stephanie, por apoyar el live. Y sí, amigos, esta es una de las partes más complicadas del estudio del derecho a las obligaciones. Bueno, obligaciones en general, es un ramo bastante pesadito, hay que decirlo. Bien, vamos ahora a hablar de la clasificación de las condiciones, en atención a 5 criterios. Y en atención a estos criterios, que los vamos a ir especificando, la condición se puede clasificar en 5 grandes criterios. Atendiendo a la forma que tiene la condición, esta puede ser positiva o negativa. La condición positiva es aquella en la cual el hecho consiste en algo
La condición positiva consiste en un hecho que debe ocurrir. Y la condición negativa es aquella condición que consiste en que algo no ocurra. Es aquella condición en que consiste que algo no ocurra. Este tipo de condiciones, en atención a la forma que tiene la condición positiva o negativa, ustedes la pueden ver, si mal no recuerdo, en el artículo correspondiente a la delación, a propósito del estudio del derecho sucesorio. Ojo con eso. Que la delación es el actual llamamiento de una persona a aceptar o repudiar una herencia. Aquí ustedes pueden ver la manifestación de las condiciones positivas o negativas, ¿vale? Ya. Otro criterio de clasificación de la condición es en atención a la posibilidad de que el hecho pueda ocurrir. Y en atención a la posibilidad de que el hecho pueda ocurrir, la condición puede ser posible o puede ser imposible. La condición posible es aquella en que el hecho puede acontecer conforme a las leyes de la naturaleza o conforme a al orden público, la moral y la ley. Entonces, eso es una condición posible. Un hecho que pueda acontecer conforme a las leyes de la naturaleza o a la ley, las buenas costumbres, la moral, etc. Y una condición imposible, y a contrario sensu, la condición es imposible, cuando el hecho es contrario tanto a las leyes de la naturaleza, la moral, las buenas costumbres o la ley. Bien, vamos ahora con el tercer criterio de clasificación de la condición. Atendiendo al momento en que puede ocurrir la condición, atendiendo al momento en que la condición puede ocurrir, esta puede ser una condición determinada o una condición indeterminada. Atendiendo al momento en que puede ocurrir, la condición puede ser determinada o indeterminada. Gracias, Stephanie, por darle apoyo al live. La condición determinada es aquella condición que se conoce cuándo debe ocurrir. Condición determinada se conoce cuándo debería ocurrir. Condición determinada se conoce cuándo debería ocurrir. Por ejemplo, cuando ustedes cumplan, no sé, 30 años, 25 o 20, les van a regalar un auto. Se sabe el día en que la persona va a cumplir un año, pero no se sabe si esa persona efectivamente cumplirá dicha edad porque perfectamente podría ir a conocer a San Pedro. Y la condición indeterminada es aquella condición en que no se sabe cuándo debería ocurrir. La condición indeterminada, condición la cual no se sabe cuándo debería ocurrir. Por ejemplo, alguien les dice, si tú tienes un hijo, te vamos a financiar el parto. No se sabe cuándo una persona tendrá un hijo, ni tampoco se sabe si esta persona efectivamente puede ser papá o puede ser mamá. El problema con las condiciones indeterminadas radica precisamente determinar cuánto tiempo se debe esperar para que se cumpla esta condición indeterminada. La doctrina señala que el plazo máximo para esperar que estas condiciones indeterminadas se cumplan es de 10 años, por lo que pasados 10 años esta condición se entiende fallida. Las condiciones indeterminadas, que son aquellas que no se sabe cuándo debería ocurrir. La doctrina estima no más de 10 años. Pasados estos 10 años se entienden extinguidas. Un cuarto criterio de clasificación. Un cuarto criterio de clasificación de la condición es en atención al hecho del cual depende la condición. En atención al hecho del cual depende la condición puede ser potestativa, casual o mixta. La condición potestativa es aquella que depende de la voluntad o el hecho voluntario del acreedor o el deudor. La condición potestativa es aquella que depende de la voluntad o hecho voluntario del acreedor o deudor. Por ejemplo, si mañana van a jugar a la pelota, lo invitarán a tomar once. La condición casual es aquella en que el hecho depende de un tercero o de un hecho ajeno al hombre. La condición casual es aquella que el hecho depende de un tercero o de un hecho ajeno al hombre o a las personas. Por ejemplo, si mañana llueve, van a hacer sopaipillas. Y la condición mixta es aquella que en parte es potestativa y en parte es casual. Por ejemplo, una persona viene y les dice que si se casan con cierta persona, les van a pagar la luna de miel.
Estas son, la verdad es que clasificaciones bastante rebuscadas, pero para que ustedes puedan tenerlas presentes y los puedan sacar de apuro. Un último criterio de clasificación, un último criterio de clasificación de la condición es en atención a sus efectos. Y en atención a sus efectos, la condición puede ser suspensiva o puede ser resolutoria. En atención a sus efectos, la condición puede ser mixta o puede ser resolutoria. La condición es suspensiva. La condición es suspensiva relativa a un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho. Entonces, en atención a sus efectos, la condición puede ser suspensiva o resolutoria. La condición es suspensiva cuando se refiere a un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho. Como puede ser, si ustedes se gradúan, les van a comprar una casa. Y la condición resolutoria se refiere a un hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho. La condición resolutoria es un hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho. Por ejemplo, si ustedes reprueban un ramo, pierden una beca. O hablando de condición resolutoria, asócienla ustedes con un elemento de la naturaleza de contratos bilaterales, que es la condición resolutoria tácita, que aparte de ser un modo de extinguir las obligaciones, está señalado en el artículo 1489 del Código Civil. Entonces, en atención a su efecto, se distingue la condición suspensiva, que es un hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento de un derecho, y la condición resolutoria, que es un hecho futuro e incierto, del cual depende la extinción de un derecho. Bien, con eso terminamos las condiciones. Ahora vamos a hablar de las obligaciones modales, que no son tan comunes, pero que es necesario que las tengan presentes. El Código Civil no reglamentó las obligaciones modales, sino que simplemente señala que le son aplicables las disposiciones sobre asignaciones modales que están señaladas en el libro tercero del Código Civil relativo a la sucesión por causa de muerte y la, y la donación por acto entre vivos. Y el modo tampoco tiene definición legal. El modo tampoco tiene definición legal. Pero, doctrinariamente, podemos zafar definiendo el modo como la carga que se impone a quien se otorga una liberalidad. La carga que se impone a quien se le otorga una liberalidad o es el gravamen impuesto al beneficiario de una modalidad. El modo no constituye una condición suspensiva. Por lo tanto, no suspende la adquisición de un derecho, sino que el deudor del modo adquiere su derecho como si fuere puro y simple, estando solo sujeto a la carga moral. Modal. El modo se debe cumplir de la manera en que las partes hayan convenido o estipulado, y a falta de acuerdo respecto de la forma y tiempo en que el modo debe cumplirse, esto puede ser determinado por el juez, quien tiene que, en lo posible, consultar la voluntad de las partes, dejando al deudor modal un beneficio que asciende al menos una quinta parte del valor de la cosa. Esto último no opera si el deudor modal es un banco. Chicos, antes de continuar, que queda muy poco, con esto terminamos el modo y acabamos por ahora. Voy muy rápido, se entiende lo que digo. Por favor, agradezco la retroalimentación. Puede ocurrir que el modo sea imposible de cumplir conforme a lo estipulado por las partes. Puede ocurrir que el modo sea imposible de cumplir conforme a lo estipulado por las partes. Y en estos casos se puede cumplir el modo de manera análoga, siempre que no altere la sustancia de la disposición que contiene el modo, además de que sea aprobada por el juez con citación de los interesados. El Código Civil se colocan los casos en que sea imposible cumplir el modo, estableciendo distintas soluciones dependiendo del caso. ¿Y cuáles son las soluciones que establece el Código Civil? Bueno, hay al menos tres soluciones. Primero,
Si el modo es totalmente imposible de cumplir, ya sea porque es ilegal, inmoral o inteligible, como por ejemplo ir a pisar el sol, no vale la disposición, obviamente. Sé que es un ejemplo ridículo, pero es para que se entienda. Que en caso de que el modo sea totalmente imposible de cumplir, porque sea ilegal, inmoral o ininteligible, no vale la disposición. Ahora, otra situación es si el modo es imposible de cumplir, pero relativamente, si el modo es imposible de cumplir, pero de manera relativa, se cumple el modo por equivalencia. Y otra solución que establece el código es que si el modo es imposible de cumplir por imposibilidad sobreviniente, si el modo es imposible de cumplir por imposibilidad sobreviniente, debe distinguirse si hay o no culpa del deudor. Debe distinguirse si hay o no culpa del deudor, si es que el modo es imposible de cumplir por imposibilidad sobreviniente. Si hay culpa, bueno, si no hay culpa del deudor, si no hay culpa del deudor, la obligación modal se extingue por imposibilidad de cumplimiento. Obvio. Si no hay culpa del deudor, entonces la obligación modal se extingue por imposibilidad de cumplimiento. Ahora, si hay culpa del deudor, entonces se tiene que distinguir lo siguiente. Se aplican las reglas de incumplimiento, claro, pero distinguiendo si hay o no con cláusula resolutoria. Si no hay una cláusula resolutoria, se debe subdistinguir todavía si la carga modal es en beneficio exclusivo del deudor modal o de un tercero. Si es en beneficio del deudor modal, no se impone ninguna obligación. Ahora, si el beneficiario del modo es un tercero, este tercero puede pedir el cumplimiento forzoso y aparte la indemnización de perjuicio. Ahora, si hay cláusula resolutoria, se impone la obligación de restituir la cosa y los frutos. Esta cláusula debe ser expresa, salvo que la obligación modal le corresponda a un banco. Bien, la ley no ha señalado el término de prescripción de la obligación modal, por lo que le corresponde aplicar la regla general que está señalada en el artículo 2515 del Código Civil, que está en el título final del libro cuarto del Código Civil, y es que la obligación modal prescribe al cabo de 5 años, contados desde que la obligación se hace exigible, y en caso de cláusula resolutoria, los 5 años se cuentan desde el incumplimiento. En caso de cláusula resolutoria, los 5 años se cuentan desde el incumplimiento. Ahora, si fallece el deudor modal, el modo se transmite a sus herederos, siempre que el fin que se hayan propuesto las partes sea indiferente de la persona que lo ejecuta. Y eso, amigos, hemos terminado la primera tanda de clasificación de las obligaciones en cuanto al vínculo que se generan. Y en cuanto al vínculo que se generan, nosotros ya hemos distinguido las obligaciones en cuanto a lo siguiente, en cuanto a si son accesorias o principales, si son contractuales o extracontractuales, si son civiles o naturales, y si son simples o si están sujetas a modalidad. Todo lo que hemos dicho en este live, todo, va a subirse a la página de YouTube de este canal que se llama igual Justo y Debido Proceso. Van a cachar el tiro porque tiene mi cara y tiene muy pocos suscriptores, 46, pueden ser 45, no lo sé. Así que eso, muchas gracias a las personas que se quedaron hasta acá, agradecidos plenamente. Y ya mañana estaríamos continuando con la otra clasificación de las obligaciones en cuanto al objeto y en cuanto al sujeto de la obligación. Bien, muchas gracias, Peyton. Muchas gracias. Se hizo lo que se pudo, como dicen los lolos. Pero eso, gracias, amigos míos, a todos los que estuvieron conectados, Carolina, Peyton, Juanpi, etc. Que estén muy bien. Hasta luego. Bendiciones.